Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Antes de entrar al tema previsto para este primer segmento del programa, quiero compartir con ustedes la voz de José Luzardo. ¿Quién es José Luzardo? José Luzardo es el venezolano que gracias a Dios sobrevivió a el incidente, a la tragedia que vivimos el pasado sábado de gloria en Caracas, cuando una inexplicable orden de algún funcionario, que hay que determinar quién es y bajo qué cadena de mando actuó, inundó, activó el servicio de agua en el Alimentador Norte, en esa tubería gigantesca de 72 pulgadas que empieza por allá por la Guairita y termina aquí arriba en el Calvario. Allí falleció Luis Sánchez, como denunciamos y como al final tuvo que reconocer Hidrocapital, y allí se salvó de milagro José Luzardo. José Luzardo estaba al lado de Luis Sánchez y gracias a Dios pudo ponerse a resguardo. Lo tenemos hoy porque ayer, en horas de la mañana, del mediodía, de la tarde temprana, hubo una protesta en la calle de los trabajadores de Hidrocapital, y yo quiero felicitar la valentía de esos trabajadores. Ustedes recordarán que ayer tuvimos acá a un trabajador de Hidrocapital que pidió que preserváramos su identidad, bueno, por toda la situación de persecución, de hostigamiento. Nos explicaba este trabajador, Hidrocapital está dirigida ahora no por un profesional de la ingeniería, no por un experto en el área, sino por un militar, y aquí hay una situación de hostigamiento, etcétera, etcétera. Pero a pesar de eso, los trabajadores de Hidrocapital salieron ayer a la calle, fueron ante el Ministerio Público para exigir respeto a la vida, mejoren sus condiciones laborales, y lo hicieron a cara descubierta. Yo quiero felicitar públicamente el valor de estos ciudadanos, estos compatriotas nuestros, porque ellos no salieron a la calle a hacer politiquería, ni a meterse con el gobierno, ni a meterse con la oposición. No, ellos salieron a defender sus derechos. Tenemos en línea precisamente a José Luzardo. José, muy buenos días, hermano. Gracias a Dios que sigues con nosotros, gracias a Dios que estás vivo. Cuéntanos, ¿cuál fue la diligencia que ustedes fueron a realizar ayer ante el Ministerio Público? Te escuchamos. Bueno, que se tomen medidas, que necesitamos seguridad, todo lo que se implementos para trabajar, todo. Y bueno, pedirle al gobierno que por favor estas personas no pueden permanecer allí, porque es un hostigamiento demasiado fuerte, y ellos creen que están con militares, no sé de qué manera piensan ellos con nosotros, si somos civiles. Nosotros no tenemos nada que ver con milicia, nada por el estilo, y que se mejoren las condiciones de trabajo, salario, todo. José, cuéntanos por favor, ¿qué fue lo que tú viviste allí en el tubo del Alimentador Norte? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué viviste en esos momentos? ¿Cómo compartiste tú esa terrible experiencia cuando tuviste que decirle a tu familia, mira, pasó esto, pasó lo otro? Cuéntanos para que el caraqueño se pueda imaginar los riesgos que corre un venezolano que, como tú, estaba trabajando en Sábado de Gloria para darnos agua que, por cierto, aún no llega a muchas zonas de Caracas. Bueno, estábamos casi culminando los trabajos de reparación de la tubería de 72 pulgadas en Santa Sofía, cuando ya casi, mínimo 10 minutos que faltaban por terminar el trabajo. No sé quién ordenó abrir una válvula, o no sé qué fue lo que pasó,
y se nos vino el agua encima. Claro, nosotros nos percatamos el ruido, pero corrimos aproximadamente unos 30, 40 metros, pero a la salida todavía nos quedaban 20 metros, estábamos a 60 metros dentro de la tubería. Y no nos dio tiempo porque el agua nos llegó de frente y nos tumbó y bueno, causando la muerte de nuestro compañero que cayó y el agua lo arrastró. Gracias a Dios pude salir luchando contra esa presión de agua que bajaba por esa tubería. Y bueno, porque pasó lo que pasó. José, queremos agradecerte públicamente el valor que demostraste en ese momento terrible que viviste, el valor que demostraste ayer al exigir a cara descubierta en las calles de Caracas frente al Ministerio Público el respeto al derecho a la vida para los trabajadores de Hidrocapital, bueno, y el haber compartido con nosotros estos minutos. Era José Luzardo. José Luzardo es el caporal que junto al soldador Luis Sánchez enfrentó la muerte a las 3 de la madrugada del sábado de gloria acá en Santa Sofía, bajo tierra, en el alimentador norte, en esta tubería de 72 pulgadas. 72 pulgadas es más o menos 2 metros, imagínense ustedes. Allí adentro estaban trabajando estas personas cuando, de manera sorpresiva, se activa el agua. Ojo, no se imaginen ustedes que estamos hablando de un proceso lento, ¿no? De llenado del asunto. No, como ayer nos explicaba el ingeniero José María de Viana, se activaron las bombas del alimentador norte y esas bombas son tan poderosas que son capaces de levantar una columna de 5.000 metros cúbicos de agua, de 5.000 litros por segundo. Son tan poderosas que son capaces de llevar el agua desde la Guairita hasta el Calvario, a una altura de 1.100 metros, a la cota 1.100. Imagínense ustedes si es alto, que bueno, la cota 1.000 se llama cota 1.000 porque desde arriba, desde esa avenida, tú puedes ver toda Caracas. Bueno, esas bombas son tan poderosas que son capaces de llevar el agua 100 metros más arriba, a la cota 1.100. Esa potencia la enfrentaron estos ciudadanos, estos venezolanos. ¿Por qué razón? Bueno, hay que averiguarlo. En todo caso, lo que estaban reclamando ayer estos ciudadanos es precisamente eso, la vida. Así como vamos a tener todos que reclamar la vida por el tema ya de los alimentos. Comparto con ustedes el titular que viene en la edición del Diario El Nacional de la mañana de hoy. Fedeagro, 2 puntos. Kilo de papas costará 600.000 bolívares en agosto. Repito, kilo de papas costará 600.000 bolívares en agosto. En lo que va de año no se ha logrado sembrar el 5% de la papa necesaria. Ustedes recordarán seguramente cuando hace varios meses nosotros acá en este programa entrevistamos a la ingeniero agrónomo Marian Martínez y ella nos explicaba cómo en cualquier momento acá hacer una sopa de zanahoria iba a costar más de 100.000 bolívares. Mucha gente dijo en ese momento, caramba, qué exageración. Bueno, vaya usted a comprar ahorita 1 kilo de zanahoria y me cuenta después cuánto le cuesta. Esta advertencia que está haciendo Fedeagro es muy, muy grave. Por eso buscamos criterio experto. Aquí el tema no son los titulares amarillistas. Ustedes saben que nosotros no hacemos eso. Nosotros no especulamos con la información porque la información ya de por sí es tan dura que no necesita adorno alguno. Por eso buscamos criterio experto y tenemos en línea precisamente al experto agroalimentario Rodrigo Agudo. Rodrigo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Dinos, por favor, en qué contexto se ubica esta declaración del señor Germán Pavón, que es precisamente Gerson Pavón, que es el director general del sector agrícola en Fedeagro. Te escuchamos, Rodrigo. Buenos días. Buen día, Chugo. Muchas gracias por poder compartir contigo y con tu radio escucha. Bueno, mira, esta advertencia que está haciendo el señor Pavón, como tú muy bien lo señalas, director de Fedeagro, es una advertencia que viene haciendo Fedeagro desde el año pasado, en el sentido de alertar la gran crisis que venía, que íbamos a un colapso y que yo diría que llegó el colapso, o sea que tenemos un colapso. ¿Por qué? Una advertencia que se venía haciendo en el sentido de que el gobierno ha monopolizado
ha monopolizado y se ha puesto a hacer lo que no sabe hacer. El gobierno no sabe ser ganadero, ser agricultor, ser industrial, ser comerciante. El gobierno está dado en todas partes del mundo, chicos, para apoyar al sector privado a producir, no para combatir o para pelear o para perseguir al sector privado, porque quiere hacer lo que ha venido haciendo tradicionalmente, que es contribuir con la sociedad generando riqueza y generando empleo. Entonces, y ese sector público que se ha puesto a hacer lo que no sabe hacer, ¿no?, dejó de hacer lo que debe hacer, y que tú muy bien lo señalabas en la introducción. Es un sector que dejó de dar servicios, de hacer electricidad, de apoyar en la distribución del agua, de hacer los sistemas asistenciales, de dar educación, y dejó de hacer eso, ¿no? Y puso a personas que además pueden estar muy bien preparadas, pero para hacer otra cosa, no para dirigir un sector productor. Eso está pasando tristemente en el sector alimentos. El sector alimentos cada día se ha ido militarizando con personas que, como digo, pueden estar muy bien preparadas para hacer la guerra, pero no para servirle a la sociedad en términos de generar riqueza y de generar empleo. El problema que hay es muy sencillo. Durante 15 años se destruyó la producción nacional, ¿no? Se destruyó bajo una concepción, bajo una obsesión de querer cambiar las relaciones de propiedad por cambiar una propiedad privada por una propiedad colectiva en términos de demagogia y de política. Se destruyó pensando que siempre se iban a tener los recursos de la renta petrolera para poder importar. Bueno, nos quedamos sin como dice el refrán popular, sin el chingo y sin nariz. Destruimos la producción nacional, pero por otro lado no tenemos los dólares para poder importar y garantizarle a los venezolanos la alimentación que tienen. Ese es la crisis, ese es el colapso que hoy estamos viviendo. Venezuela no tiene para el corto plazo los recursos para poder importar los alimentos que necesitan, pero el gobierno ha destruido la producción nacional y sigue además sin reconocer esa situación, diciendo que en 6 meses vamos a resolver el problema, situación que tienen 4 años diciéndolo, que cada 6 meses cambian al ministro, cambian al director tal o al otro funcionario, y dice el nuevo funcionario dice que en 6 meses vamos a resolver el problema, y tenemos 4 años que cada 6 meses estamos en una situación peor. Bueno, llegó el colapso, no hay semilla, no hay fertilizante, no hay insecticida, no hay maquinaria, no hay repuestos. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado a destruir, a generar desconfianza, y ahorita no hay inversión, no tenemos capacidad de producir, no podemos producir. Por eso es que la papa va a costar 600.000 bolívares. Estamos conversando con el experto agroalimentario Rodrigo Agudo. El inicio de la conversación estuvo centrado en una declaración que da Gerson Pavón, director general de FEDEAGRO, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios. Gerson Pavón informa que para el mes de agosto el kilo de papas costará aproximadamente 600.000 bolívares. Yo quisiera, Rodrigo, que tú nos ubicaras en un horizonte un tanto más amplio, porque si bien esto es muy severo, ¿qué va a ocurrir con los otros cultivos? Porque, como tú muy bien dices, a pesar de que Venezuela tenía, el Estado venezolano tenía la petroquímica, ahora resulta que no tenemos fertilizante. Explícanos qué pasó con la importación de semilla. Tengo entendido que un burócrata de tercera o cuarta decidió no comprar semilla de alta calidad, la semilla garantizada, la semilla normalizada, porque buena parte de ella se importaba de Israel, y algún burócrata trasnochado se le ocurrió decir que no iba a comprar semilla del Estado sionista. Entonces nos quedamos importando poca cantidad de semilla y una semilla de menor calidad. Repito, no solamente es el caso de la papa, es el caso de otros cultivos. ¿Qué nos puede decir de todo esto? ¿Qué va a pasar con ese periodo de siembra que ustedes llaman invierno norte? Te escuchamos.
Bueno, mira, ciertamente en el caso de los vegetales es una producción todo el año, pero sucede con los vegetales, sucede con los cereales, sucede con la mayoría de los cultivos. El gobierno monopolizó, porque quiere controlar a toda la sociedad, monopolizó no solo la producción de fertilizantes, que por cierto, era la hacía Petroquímica, que era una empresa del Estado derivada de la industria petrolera, pero la distribuían todas las comercializadoras y todas las agropecuarias del país. Entonces, llegaron para tener mayor control social sobre la sociedad y sobre el productor primario. Entonces, Petroquímica, que producía el fertilizante, entonces le dan el monopolio a Agropatria, que era una empresa privada que se llamaba Agroisleña, que le prestaba el servicio a más de 20,000 pequeños productores, ¿no? La nacionalizaron, la monopolizaron para hacer negocio con eso, para venderle nada más a los que a los agricultores que le demuestren fidelidad o que los obligan a estar en base a lo que es la ideología del gobierno, y entonces se acabó la competencia. El sector privado no tiene posibilidad de distribuir la semilla, y ¿cuál es el resultado? La que estamos viendo, no hay semilla. Y eso ha pasado no solo con la papa, con el maíz, con el arroz, etcétera. ¿Qué es lo que está pasando? La mayor cosecha es la que llaman norte invierno, que es la que empieza en mayo y termina en septiembre-octubre, empieza en mayo del occidente del país, y la siembra se tiene que hacer a partir del 15 de mayo, siembra que va terminando en oriente al 15 de junio, y la cosecha va de septiembre, de octubre a noviembre, y es la que nos garantiza por lo menos la gran mayoría de los cereales para el año que viene. Bueno, lo que hoy estamos viendo, que no conseguimos arroz, que no conseguimos harina pan, o harina precocida, que no se consiguen los alimentos, es porque la cosecha del año pasado ya fue el 33% de lo que había sido la anterior, por esa política de intervención, por esa política de exigir primero lealtad política ante el servicio o la actividad con beneficio de toda la población. Bueno, este año la situación es peor. Y es peor porque entonces ya el gobierno no tiene ni siquiera para importar la semilla, como señalaba al principio, ni el fertilizante, ni los insecticidas, pero este gobierno le ha dado mayor prioridad a tratar de mantenerse en un proceso inconstitucional en el poder, a poder estimular las necesidades que tiene el agricultor venezolano para mayo y para abril, porque para poder sembrar en mayo tenemos que tener todos los insumos en abril, tenemos que tener la maquinaria lista en abril, tenemos que tener la disposición y el financiamiento en abril. Bueno, nada de eso existe. Entonces, si no existe maquinaria, punto, porque no hay repuesto, no existen semillas, no existen fertilizantes, no existen insecticidas, entonces no se va a poder sembrar en mayo, y al no sembrarse en mayo, no se va a poder tener la cosecha norte-invierno, porque el invierno no espera porque se dé una elección o no se dé una elección. Él viene, cae, y si lo que no se siembra, no se cosecha, y si no hay cosecha, la situación en el 2019 será mucho peor de la que estamos viendo en el 2018. Y lo más grave es que no digamos que tocamos fondo, porque siempre se puede estar peor. Rodrigo, te agradecemos profundamente la clase que nos estás dando. Era Rodrigo Agudo, experto agroalimentario, señalándonos la perspectiva compleja. Esto tiene todo el sentido del mundo hacerlo, porque nosotros conocemos el cinismo del poder. Pasado mañana, cuando el kilo de papas cueste 600,000 bolívares, entonces ya escucharemos a los payasos del poder diciendo: no, lo que pasa es que la guerra económica nos tiene acosados. El imperio no permitió que los barcos de papas salgan para el país. Una conspiración universal de la derecha intergaláctica para impedir que llegaran las semillas a Venezuela. Cualquier vocería de esas serán capaces de decirla mientras están tomando su whisky 18 años, mientras están riendo y bailando en una tarima. Y mientras ellos hacen eso, el país va a estar pasando hambre. Usted
usted que me está escuchando va a estar pasando hambre, o peor aún, va a tener además el cerebro intoxicado pensando bolserías como que si el culpable de este desastre lo tiene el portugués de la esquina, el dueño del abasto, el chino del abasto, o Lorenzo Mendoza, que pone el kilo de harina pan en tanto, supuestamente porque le da la gana. No, señores, lo está diciendo Rodrigo Agudo con absoluta claridad. Lo que no se siembra hoy no se va a poder comer mañana. El ciclo invierno norte de siembra, que es el más importante, implica sembrar en mayo. Para sembrar en mayo hay que tener los insumos en abril, y estamos en abril. Por eso la importancia de esta conversación que acabamos de tener. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes enviar en internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Hace unos instantes estábamos hablando con Rodrigo Agudo sobre el tema de el alimento. Si no hay alimento hay hambre, y si hay hambre, entonces la enfermedad se multiplica. La enfermedad fundamental es la pobreza. A partir de la pobreza, entonces se producen eso que los médicos llaman enfermedades oportunistas, que aparecen o retornan, cosas que se suponía estaban resueltas, extinguidas incluso, bueno, retornan convertidas en problemas de salud pública. Ayer conocimos una denuncia muy grave hecha por una dirigente muy importante del Tamacuro, la dirigente Larisa González. Ella nos explicaba que han fallecido en Del Tamacuro 44 niños por sarampión. Bueno, esto es un drama terrible, y buscando, repito, criterio técnico, criterio experto, buscamos la opinión de Jaime Lorenzo. Jaime Lorenzo es el doctor Jaime Lorenzo, es uno de los coordinadores de la organización Médicos Unidos por Venezuela. Quisiéramos que Jaime Lorenzo nos indicara si los estudios que ellos tienen, si el arqueo de información que ellos tienen sobre esta situación crítica coincide con lo denunciado por la diputada Larisa González, y cuál es el panorama que él ve, no solamente del Tamacuro, sino en todos estos estados que se han transformado en un cinturón de miseria, un cinturón de pobreza y de precariedad. Siempre estuvieron afectados por una desigual distribución de recursos, pero ahora que la miseria está en pleno centro del país, imagínense ustedes cómo estará esto en la Venezuela profunda. Lorenzo, muchísimas gracias, hermano, por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Aló? Y de tu programa Radar de los Barrios. Bueno, amigo, mira, el primer análisis que hace es totalmente cierto. La desnutrición es una pata de la mesa del aumento de las enfermedades, y a esa pata agrégale el descuido total en una política de salud hacia la prevención. Parece mentira que muchos de los que están dirigiendo la salud en Venezuela en estos momentos eran los que nos enseñaron a nosotros, los que estábamos en la famosa Cuarta República, que prevenir era más barato que curar. Ellos han dedicado, desde que está en la política de salud del gobierno, a dedicarse a una supuesta salud curativa que tampoco está dando resultados, porque tenemos las inmensas colas en los hospitales y el gran problema de atención diaria de los pacientes enfermos. Pero no es el punto que vamos a tratar. Hay una situación muy clara. Desde junio del 2017, el grupo Defendamos la Epidemiología, la red Defendamos la Epidemiología y
y la Sociedad Venezolana de Salud Pública vienen denunciando en la aparición de un brote de sarampión en el estado Bolívar. Ese brote se ha venido extendiendo porque el sarampión es una enfermedad que la posibilidad de su diseminación es muy rápida y muy violenta. Y ya tenemos sarampión no solamente en Venezuela, sino que hemos exportado el sarampión 18 casos en lo que va de año fuera del país, por una deficiencia en las políticas de prevención y en las políticas de vacunación. Independientemente que el Estado hizo un plan de vacunación express, el cual no dio los resultados esperados y lo que tenemos es una propagación de la enfermedad. En la zona del Tamacuro, como tú lo has dicho, en 3 municipios de ese estado, la Asociación Civil Cape Cape, que es un grupo de una asociación civil indígena, hizo la denuncia respectiva que desde la tercera semana del 2017 comenzaron a aparecer casos de sarampión en mayor frecuencia de lo normal. Como tú bien habías dicho, es una población que ha tenido la enfermedad muy controlada, muy por debajo de los números esperados, pero hay un brote, una aparición brusca para esa fecha. Con el resultado a la fecha de hoy, por la información que nos reporta a nosotros la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología, de 37 pacientes fallecidos por la enfermedad, de los cuales 28 niños en lo que va de año. Muchos de esos niños son pertenecientes a la etnia Guarao. ¿Qué ocurre? La etnia Guarao o las etnias indígenas, por la desatención del Estado venezolano, aparte de la desnutrición y no tener el apoyo necesario desde el punto de vista de los grupos obligados a dar lo que dice la Constitución Nacional, respetar el derecho a la salud y cumplir con ese deber por parte del Estado, no han recibido la atención y estamos teniendo un diezmo, o se está diezmando a la población indígena, que para el año 2007, si no me equivoco, era de casi 50,000, era la segunda población indígena del país. Aparte de que tienen el problema de sarampión, que es tiene una letalidad altísima, y hablamos de la letalidad que, por ejemplo, en la información que tenemos de 9 países que reportan morbilidad de la enfermedad de sarampión, en Venezuela se concentra el 80% de los casos que reportan la totalidad de los 9 países. O sea, imagínate, y eso en una información que no está saliendo por el silencio epidemiológico que ha mantenido el gobierno y el Ministerio de Salud a todo el país al no reportar las enfermedades de denuncia obligatoria ni sacar la información semanal de lo que debe ser el registro de todas las enfermedades del país. Jaime Lorenzo. El doctor Jaime Lorenzo es coordinador del movimiento Médicos Unidos por Venezuela. Jaime, quisiera que nos explicaras lo siguiente, hermano. Nos estás hablando de una situación muy grave allá en del Tamacuro que afecta concretamente a la etnia Guarao. La cifra que nos da el vocero de Médicos Unidos por Venezuela es de 37 víctimas fatales, de los cuales 28 serían niños. La diputada Larissa nos hablaba de 44 víctimas, la diferencia es muy poca, estamos hablando de un área además muy agreste donde perfectamente pudiera haber esta variación, pudiera estar enterada de datos que aún no han sido computados por la gente de Médicos Unidos por Venezuela. Pero el punto al que quiero ir es el siguiente, fíjense, y esto para conocimiento pues de toda nuestra audiencia. El pasado 30 de enero hubo una denuncia allá en del Tamacuro, de que unos médicos cubanos estaban vendiendo medicamentos en el CDI ubicado en el municipio Pedernales. Esa denuncia fue hecha a través de Radio Fe y Alegría y se conoció acá en Caracas por reporte del diario El Nacional. Eso fue el 30 de enero. El 31 de enero se conoció la protesta de la etnia Guarao porque por orden de la gobernadora del Tamacuro fueron echados del Estado
fueron echados del Estado médicos venezolanos voluntarios que llevaban sus propios equipos y sus propios medicamentos desde el Estado Lara para solidariamente atender a los indígenas guaraos allá en del Tamacuro. Entonces, la pregunta que te quiero hacer, Lorenzo, es ¿cómo se explica esto? ¿Cómo, teniendo una situación tan grave allí, el gobierno vota a unos médicos venezolanos que lo que querían era regalar su trabajo y poner sus equipos al servicio de los indígenas, mientras mantienen a unos médicos extranjeros que estaban de acuerdo a esta denuncia comercializando medicamentos públicos para la ciudadanía? ¿Qué nos puede decir de eso? ¿Qué conocen ustedes de eso? Te escuchamos. Mira, Chugo, todo lo que has dicho ha sido verificado y tenemos la información inclusive del grupo de colegas de que estuvieron en el estado del Tamacuro. Una colega valientemente grabó un audio haciendo la denuncia y que se hizo viral y nacional. Mira, es que ponerle un adjetivo a esa situación me pareciera una ópera bufa. Esto es una locura. ¿Cómo tú, Estado venezolano, que está en la obligación de ayudar a evitar la enfermedad, a que se cumpla con el precepto constitucional del derecho a una salud gratuita y oportuna, te manifiesta de una manera tan irreal, tan ilógica? Pareciera que definitivamente lo que estamos buscando es acabar con nuestras raíces y acabar con lo que significa nuestro patrimonio como nación, como país, como Estado. O sea, no hay una explicación que sea lógica ante esa situación. Y uno puede pensar esto que te estoy diciendo, que es intentar destruir, diezmar, desaparecer a las etnias indígenas, o acabar con nuestro país de la peor manera, con desnutrición, enfermedades reemergentes, como dijiste al principio de la presentación. O sea, ¿qué explicación darle a esto? Es una locura, y es por eso que nosotros, en el Grupo Médico Unido de Venezuela, la Asociación Civil, hemos decidido como médicos venezolanos dar el paso al frente en el sentido de mantener la denuncia y mantener diciéndole a nuestro país y a nuestros ciudadanos que aquí están sus médicos, que no tienen la intención de irse del país, que están dispuestos a dar lo último de nuestra fuerza para garantizar que el venezolano y el ciudadano venezolano tengan la atención que merece, y no solamente eso, sino que estamos propugnando la unión de todos los venezolanos en un solo pensamiento, que es la libertad, la democracia, nuestro derecho a tomar decisiones. O sea, es una situación dantesca totalmente. O sea, poner un adjetivo a lo que tú me estás planteando, mira, busquemos el diccionario los peores adjetivos y podemos colocárselos, porque no tiene explicación eso que ocurre en el Tamacuro, como está ocurriendo en muchos sectores de este país. Hay situaciones que tú no te la imaginas. La información que tenemos de lo que ocurre en algunos hospitales, en algunos centros de salud, es realmente dramática. Por ejemplo, hay una denuncia pública hoy en la prensa escrita de la alimentación que reciben los pacientes en el estado Monaga, que es arepa y arroz. ¿Qué tipo de alimentación para un paciente que tiene disminución en sus esquemas de defensa por falta de alimentación, que ya viene de su casa, le vas a dar de comida arepa y arroz? ¿Dónde están las proteínas? ¿Dónde están las vitaminas? ¿Dónde están los minerales necesarios y los nutrientes necesarios para un paciente que está recuperándose de una enfermedad? O sea, poner el adjetivo, amigo, te lo digo, busquemos el diccionario, busquemos la peor palabra sin ser grosería, y se la voy a poner que todavía se queda corta ante esta situación. Por último, Jaime, estamos conversando con Jaime Lorenzo, vocero de la organización Médicos Unidos por Venezuela. Tengo entendido que tienen ustedes previsto una semana de particular actividad en los próximos días, en las próximas horas. Háblanos de esa jornada, por favor. Muy bien, mira, Chu, en vista de que para esta semana se viene el Día Mundial de la Salud promovida por la OMS y que Venezuela es signataria y firmante del documento de la Organización Mundial de la Salud, de la salud para todos, Médicos Unidos ha decidido hacer una campaña diaria por las redes sociales en donde la población, los médicos, el personal de salud, los ciudadanos, pongan su denuncia con un cartelito, se saquen una fotografía, la pongan en la página web o en nuestro correo electrónico para nosotros difundirlo y visibilizar que no es solamente el personal de salud que le está diciendo al país y al mundo que que en Venezuela no se cumple con el precepto constitucional de la defensa del derecho a la salud.
sino que todo ciudadano que se vea afectado coloque su denuncia. Una foto, un cartelito, no tiene que ser algo muy preparado. Y nosotros lo vamos a divulgar para que se dé cuenta todo el mundo lo que se quiere tapar con un dedo. En Venezuela hay desnutrición, hay desabastecimiento de medicina, hay desabastecimiento de material médico quirúrgico y la atención de la enfermedad, porque no es la salud, la atención de la enfermedad está diezmada totalmente y no estamos dando nuestro esfuerzo o la formación que tenemos como médicos para atender a la enfermedad, no estamos cumpliendo por todas esas situaciones que te estoy planteando. Desnutrición, desabastecimiento de medicamentos. ¿Y a qué correo electrónico o a qué dirección electrónica se puede enviar esta información? ¿Perdón? Esto va a ser, Jaime, ¿de qué día a qué día va a durar esta jornada? ¿Y a qué correo electrónico o a qué dirección electrónica hay que enviar esta información? La campaña comenzó el día de ayer y termina el 7. Y hay que mandarlo a la dirección de Médicos Unidos imágenes@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias, Jaime. Era Jaime Lorenzo, coordinador del movimiento Médicos Unidos por Venezuela, que nos invita a una semana especialmente enfática de divulgación de lo que ocurre con la crisis asistencial en nuestro país. Le agradezco profundamente a Jaime en su condición de vocero y a los médicos venezolanos por la valentía de estar luchando aún en estas condiciones. Empezamos conversando el tema del Tamacuro. Vieron ustedes cómo realmente, desgraciadamente, esto es un drama nacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Disfruta del placer de vivir una experiencia única e inolvidable con Tu Viaje en Primera Clase. Tú eliges tu destino y nosotros hacemos realidad tu sueño. Los Roques, Canaima y la Isla de la Tortuga. Boletería nacional e internacional. Llámanos al 0424-204-9756 o 0414-330-4342. Somos Tu Viaje en Primera Clase. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Frente a este panorama grave que estamos pintando, escuchamos el primer segmento, Rodrigo Agudo, explicándonos esta denuncia que hace Fedeagro. El kilo de papas va a estar en 600.000 bolívares aproximadamente para agosto. Todo lo que va a pasar, mejor dicho, todo lo que no está pasando con el proceso de siembra invierno norte y lo que eso va a implicar en términos del acceso a los alimentos por parte de los venezolanos. Después escuchamos al coordinador de Médicos Unidos por Venezuela diciéndonos, bueno, si no hay alimento va a haber desnutrición, si hay desnutrición va a haber más enfermedad, y está pasando esto, y empezó el relato desde lo que ocurre en el Tamacuro hasta lo que ocurre en todo el país. Contra eso hay que luchar. Contra eso hay que señalar caminos y buscar alternativas. Yo tengo que decir de manera responsable que desafortunadamente no hay en la oposición venezolana la coherencia necesaria para señalarle al país un camino común. Hay iniciativas. Una de esas iniciativas, bueno, por ejemplo, hemos visto cómo el señor Antonio Ledesma, mi amigo Antonio Ledesma, y la señora María Corina Machado tienen una postura. Los señores del llamado G4, ahora aliados con algunos otros amigos, se hacen llamar ahora Frente Amplio, y tienen también un discurso, y discurso que, por cierto, no termina de aterrizar, repito, en la decisión de qué es lo que hay que hacer.
¿no? Este grupo ha dicho lo que no va a hacer. Ellos dicen que no van a votar, pero no han dicho que sí es lo que van a hacer para cambiar esto. Y tenemos otro sector de la oposición liderado por Henry Falcón, que ha dicho que el camino correcto es la participación electoral, la ampliación de los espacios a través de la lucha electoral, junto con otras formas de lucha, junto con la lucha social, etcétera, etcétera. En el desarrollo de esa actividad ayer ocurrió algo extremadamente grave. Un grupo de simpatizantes de la candidatura de Henry Falcón junto con el candidato estuvieron en Catia, concretamente en el Boulevard Pérez Bonalde, y allí fueron víctimas de una agresión brutal. Teodoro Campos se llama el diputado que ayer intentó proteger a algunos periodistas que estaban cubriendo la actividad de la acción vandálica de estos antisociales mal llamados colectivos, y fue severamente golpeado Teodoro Campos, que tuvo que ir a dar a un hospital. Tenemos en línea a Mario Villegas. Mario Villegas es un respetado periodista venezolano y forma parte del comando de campaña de Henry Falcón. Mario, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué pasó ayer en Pérez Bonalde y cuál es tu análisis acerca de por qué ocurre ese tipo de reacción por parte de estos factores violentos del oficialismo? Te escuchamos. Buenos días, Chu. Un abrazo, saludos a toda la audiencia. Bueno, verdaderamente lamentable, triste, doloroso que algunos antisociales, como bien tú los has llamado, pretendan enrumbar esta posibilidad de que los venezolanos dirimamos nuestros asuntos por la vía pacífica, electoral, democrática y constitucional, pretendan enrumbarlo más bien por la vía de la violencia. Este es un hecho verdaderamente grave, viene sumamente documentado. Hemos podido recabar un sinfín de fotografías, videos que ponen en evidencia la impunidad con la que estos grupos armados actúan, amparados por factores gubernamentales que permiten que este tipo de cosas tengan lugar en esta Venezuela que quiere un cambio y que ayer se desbordó en Catia justamente para aclamar a Henry Falcón como el próximo presidente de los venezolanos. Ocurrió que cuando comenzaron a llegar simpatizantes de la candidatura de Henry Falcón, fueron asaltados por estos colectivos, fueron despojados de sus teléfonos, de sus banderas, de sus franelas, de sus gorras, fueron retenidos y secuestrados, incluso varios, y llevados hasta la sede de ese colectivo que se llama Guaraíra Repano y que funciona ahí en las inmediaciones de la Plaza Pérez Bonalde. Periodistas fueron también secuestrados por algunos momentos. El grupo de compañeros y compañeras, básicamente compañeras que acompañaban a Henry Falcón en la caminata, que tiene la responsabilidad de cubrir para el comando esta actividad, fueron también secuestradas, llevadas a ese lugar, fueron incluso fotografiados y grabados sus rostros en una acción verdaderamente que pretende amedrentar a quienes están promoviendo y trabajando para la candidatura de Henry Falcón. Fueron secuestrados los equipos del sonido, los camiones que acompañaban la caminata. La compañera Maribel Castillo, secretaria general de Avanzada Progresista en Caracas y diputada suplente, también fue secuestrada en 2 ocasiones, llevadas a este sitio, en una de esas montada en una camioneta y llevada a un sitio desconocido por horas estuvo secuestrada. En fin, toda una serie de acciones vandálicas, como tú bien has dicho, que muestran el desespero por el rechazo abrumador que todos estos grupos, que todos estos colectivos sienten del propio entorno en el que se desenvuelven, pero que lo hacen con toda la impunidad de un gobierno que permite y en algunos casos hasta alienta. Justamente por eso el candidato presidencial Henry Falcón ha responsabilizado intuito persona al presidente de la República por estos hechos y le ha dicho que de él depende que esta campaña electoral se desarrolle en sana paz,
o en el marco de violencia que ya tiene, por cierto, en este acontecimiento un segundo episodio, un segundo capítulo, porque ya un hecho similar, aunque de menores proporciones, ocurrió en Maturín, cuando la semana pasada el candidato estuvo visitando la capital del estado, Monagas. La violencia llegó a su máxima expresión cuando algunos de estos colectivos intentaron agredir incluso al propio candidato y le rociaron en la cercanía, gas pimienta y gas lacrimógeno, y le fue arrebatada la gorra al propio candidato presidencial, la gorra tricolor que llevaba, y para proteger a unos periodistas que estaban siendo acosados por estos colectivos, el diputado Teodoro Campos fue víctima de un golpe contundente, al parecer con una manopla de acero, que le produjo graves daños, porque el compañero tuvo que ser llevado inconsciente y ensangrentado por este golpe en la cabeza a un hospital y se encuentra todavía en cuidados intensivos. Hasta anoche se encontraba en situación delicada y esta mañana no he tenido ocasión de informarme, dada la hora, de cuál es el estado en este momento. Entiendo que está fuera de peligro, pero que se encuentra todavía en una situación delicada. No sabemos cuáles son las consecuencias de este golpe en la cabeza, que puede dejar también secuelas para su integridad, ¿no? Esto es un hecho, un luchador democrático, un periodista que conoce y que además también ha sido víctima de agresiones físicas por tu accionar democrático. Este es un hecho que pone en peligro el acto electoral, que pone en peligro la vía pacífica, que sin embargo no va a ser abandonada por el candidato y por quienes le acompañamos en esta gesta patriótica por hacer un cambio en Venezuela, un cambio por la vía de la paz. Este es un hecho que no nos va a frenar, que no nos va a detener, aunque reclamamos, eso sí, que el presidente de la República se pronuncie severamente sobre estos hechos y tome las medidas del caso para ponerle freno al accionar desesperado de estos grupos anárquicos que dejaron ayer esta secuela de sangre, de dolor, de tristeza, de frustración entre los habitantes de Catia. Mario, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros esta información. Esto es tanto más importante en tanto que cuando tú revisas, por ejemplo, la primera plana del diario El Nacional, no sale por ningún lado. Cuando tú revisas, por ejemplo, el portal La Patilla, te aparece, pero por allá abajo, un titular acerca de que un reportero del Pitazo fue agredido. Y después de eso aparece la agresión al diputado Teodoro Campos, a quien llaman el coronel Teodoro Campos. Digo todo esto porque, se los confieso, desde el fondo de mi alma, como demócrata, como militante de base de la unidad, que es lo que yo soy, a mí me indigna la agresión perpetrada por los malandros protegidos por el gobierno. Por cierto, esos malandros son profundamente odiados en Catia, son profundamente rechazados en Catia. La gente los detesta porque esos son los mismos malandros que tienen en sus manos la manipulación, el monopolio de los alimentos. Son los mismos sujetos que se lucran con la escasez y con el mercado negro, esos mismos tipos, ¿entiendes? Bueno, yo rechazo eso tremendamente, pero rechazo también, ¿vale?, que hasta una cosa tan elemental de solidaridad como eso, pues, la solidaridad con el agredido. Hay gente de la oposición que dice, no, es que ese es Henry Falcón, entonces no me solidarizo con él, ni siquiera le doy espacio a esa información, una información gravísima. Ayer a las 6:30 de la tarde hubo una rueda de prensa de Henry Falcón denunciando todo esto. Y esa rueda de prensa ha salido con más fuerza en el exterior del país que algunos medios locales. ¿Por qué? Por el debate interno de la oposición. Chicos, no hay derecho. Esto no es un problema simplemente de jerarquías informativas, esto es un problema moral.
Por eso hemos dado este espacio para que Mario Villegas, un muy respetado periodista venezolano que forma parte del comando de Henry Falcón, explicara con claridad qué está pasando, qué fue lo que ocurrió ayer y cuál es la denuncia que están haciendo. Vamos a la siguiente pausa comercial y regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Casa AA tiene quesos rallados amarillos para untar de cabra aliñados y deliciosas mozzarelas, pero también salsas y aderezos para realzar tus ensaladas y comidas. Todo siempre fresco por su permanente rotación. Pregunta y pide lo que buscas en la calle Páez con Mariño de Baruta. Casa AA, 100% frescura y calidad. En GlobalTerap reinventamos la manera de rehabilitarte con tratamientos personalizados y tecnología de punta. Atendemos tu postoperatorio de columna, hombro, rodilla, contracturas musculares y mucho más. No te confundas. Estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. GlobalTerap y despídete del dolor. Dicen que la moda es pasajera y evolutiva, pero también es cierto que el estilo, moda y elegancia se cultiva y permanece en el tiempo. Por esto, las damas de buen vestir en ropa casual siempre van a Lenel Shot, donde siempre te ofrecen moda y calidad al mejor precio del mercado. Acércate al local 153 en planta baja del Centro de Compras Merpo Este, en Chacao, entre las calles Pantín y Los Ángeles. Lenel Shot es moda y algo más. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. La primera plana del diario La Voz nos trae una fotografía central. Unas personas están dentro de un río, ¿no? En un número importante. Uno dijera, si uno pasa la mirada rápidamente y está desprevenido, uno podría decir, mira, esto es una foto de Semana Santa. Son personas que están haciendo un sancocho en un río o están disfrutando en esta playa. Ahora, si uno se fija más en la fotografía, uno se da cuenta de que no es un río cualquiera, es el río Guaire. Aproximadamente unas 50 personas estaban metidas hasta la cintura en el río Guaire. Esto ocurrió ayer, eran aproximadamente las 11 de la mañana, a la altura del distribuidor que da entrada a Petare, por la autopista Francisco Fajardo en el sentido este-oeste. Yo estuve allí, yo pasé por allí, yo vi esta escena que hoy aparece reseñada en primera plana y puedo dar fe de que no es una fotografía trucada ni nada por el estilo. No, estas cosas están pasando en Venezuela, estas cosas están ocurriendo en Venezuela. Estos son venezolanos que no están robando, no están matraqueando, no están siendo colectivos violentos, mercenarios, oficialistas, como los que ayer asaltaron y robaron a venezolanos allá en el Boulevard Pérez Bonalde. No, son venezolanos que están buscando un sustento, ¿entiendes? Y como no se puede trabajar en este país porque empleo que existe, empleo que el gobierno lo destruye, ¿no? Estas personas son mineros, como ellos mismos se llaman, mineros en el Guaire. Se la pasan buscando en el fondo lodoso de esa inmensa cloaca que es el río Guaire, algún vestigio de metal, algún trozo de prenda de oro roto con el cual poder hacer la ganancia del día, de la semana o del mes. Así estamos viviendo nosotros en Venezuela. Tenemos entonces, ante esta situación terrible de hambre,
que nos refería Rodrigo Agudo, de enfermedad, como nos refería Jaime Lorenzo, de violencia política, como nos denunciaba aquí Mario Villegas, tenemos este contexto y la necesidad de hacer algo y de hacerlo unidos. Tengo conocimiento, debo decirlo, que para el próximo jueves está convocada una reunión del G4 y algunos satélites, algunos aliados, de los partidos que están cercanos a esa formación. Qué bueno, yo los felicito, me parece importante que se reúnan, que exista ese frente. Es un frente parcial, no es un frente realmente amplio, no es un frente de todos, pero es importante que exista. Yo sencillamente les hago una invitación a todos los jefes políticos de este país, del campo democrático, que esa reunión de pasado mañana jueves, si es cierto que está siendo convocada, llamen también a María Corina Machado, llamen también a Henry Falcón y salgan con una única posición frente a estos temas. Salgan con una única posición frente a lo que está ocurriendo en este país. Y si, por desgracia, no encuentran cómo ponerse de acuerdo antes del 20 de mayo, por lo menos establezcan un mecanismo para que no se sigan agrediendo y puedan encontrarse después del 20 de mayo. Porque aquí hace falta actuar y actuar con rapidez y actuar de manera unida. Es importantísimo, no se trata de lo que le pase o deje de pasarle a la oposición, se trata del país. Y repito, aquí es necesario que haya un referente en el campo democrático que dé el ancho de la crisis que está enfrentando el pueblo. Es demasiado importante, demasiado urgente. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Saya Castillo, al frente de los controles todo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.